Capítulo 2. Formas de contaminación. Un brote de Shigella. 16 clientes y 3 empleados de un salón de banquetes se enfermaron con Shigella spp. Los clientes eran parte de un grupo de veteranos de la Guardia Nacional que se reunieron. Comieron en un amplio y popular salón de banquetes ubicado en el suroeste de los Estados Unidos. De 1 a 3 días después del evento, empezaron a llegar reportes a la autoridad reguladora local. Quienes se enfermaron reportaron síntomas muy parecidos. Tenían retorcijones, fiebre y diarrea. 3 personas tuvieron que recibir tratamiento en la sala de emergencia. Nunca se determinó el alimento específico que causó el brote, pero la autoridad reguladora confirmó que probablemente el brote fue causado por el jefe de cocineros del salón del banquete, que no se sentía bien el día del evento cuando se presentó a trabajar. Tampoco se lavó las manos todas las veces necesarias en el turno de la mañana. El cocinero había preparado los ingredientes de los alimentos que se sirvieron en el evento. Los propietarios y gerentes del salón de banquete colaboraron con la autoridad reguladora local para cambiar los procedimientos para enfermedades de los empleados. También iniciaron un agresivo programa de entrenamiento enfocado en lavarse las manos correctamente. Usted puede prevenir esto. Si entiende de qué manera los patógenos contaminan los alimentos, podrá prevenir enfermedades como la que se mencionan en la historia anterior. En este capítulo aprenderá sobre los siguientes temas: contaminación biológica, químicos y físicos y cómo prevenirlos. Cómo prevenir la contaminación deliberada de alimentos. Cómo responder al brote de una enfermedad transmitida por alimentos. Sustancias alergénicas comunes y cómo prevenir las reacciones a ellas. Contaminantes biológicos, químicos y físicos. Uno de los papeles más importantes del gerente de servicio de alimentos es prevenir todo tipo de contaminación de los alimentos. La contaminación es la presencia de sustancias dañinas en los alimentos. Estas sustancias pueden ser biológicas, químicas o físicas. La mayoría de los contaminantes causan enfermedades transmitidas por alimentos. Otros pueden provocar lesiones físicas. ¿Cómo sucede la contaminación? Los contaminantes provienen de diferentes lugares. Muchos contaminantes se hallan en los animales que usamos para los alimentos. Otros llegan en el aire y en el agua contaminada y en la tierra. Algunos contaminantes se presentan de manera natural, como las espinas de los pescados. Los alimentos se pueden contaminar a propósito, pero la mayoría de la contaminación de los alimentos ocurre por accidente. La mayoría de los contaminantes llegan a los alimentos y a las superficies que tienen contactos con alimentos debido a la manera en que los maneja la gente. Por ejemplo, los manipuladores de alimentos que no se lavan las manos después de ir al baño podrían contaminar los alimentos y las superficies con haces que tienen en los dedos. Cuando la gente come los alimentos que tocó este manipulador de alimentos, podrían contraer una enfermedad transmitidas por alimentos. A esto se le llama la ruta fecal-oral de la contaminación. Repito, a esto se le llama la ruta fecal-oral de la contaminación. Los manipuladores de alimento también podrían transmitir la contaminación o los contaminantes cuando están en contacto con una persona enferma. Algunos contaminantes se transmiten muy fácilmente de las siguientes maneras: de persona a persona, al estornudar o vomitar sobre alimentos o superficies que tienen contactos con alimentos, al tocar superficies que tienen contactos con alimentos o equipos sucios y después de tocar los alimentos,
Hasta los errores pueden causar contaminación. Por ejemplo, se puede causar contaminación si se permite que los alimentos listos para comer toquen la superficie que tienen contacto con carne, aves, mariscos crudos. Repito, hasta los errores pueden causar contaminación. Por ejemplo, se puede causar contaminación si se permite que los alimentos listos para comer toquen la superficie que tienen contacto con carne, aves y mariscos crudos. Almacenar incorrectamente los alimentos y limpiar incorrectamente las frutas y verduras también pueden causar contaminación. Lo mismo puede suceder si no se detectan a tiempo las señales de las plagas, ya que estas son una fuente importante de enfermedades. Contaminación biológica. Repito, contaminación biológica. Los microorganismos son pequeños organismos vivos que solo pueden verse en un microscopio. Repito, los microorganismos son pequeños organismos vivos que solo pueden verse en un microscopio. Muchos microorganismos son inofensivos, pero otros pueden causar enfermedades. A los microorganismos dañinos se le llama patógenos. Repito, a los microorganismos dañinos se le llama patógenos. Algunos patógenos lo enfermarán si lo ingiere. Otros producen veneno o toxinas, que es lo mismo. Veneno es toxina, que hace que usted se enferme. Repito, los microorganismos son pequeños organismos vivos que solo se pueden ver en microscopio. Muchos microorganismos son inofensivos, pero otros pueden causar enfermedades. A los microorganismos dañinos se les llama patógenos. Algunos patógenos lo enfermarán si lo ingiere. Otros producen veneno que hacen que usted se enferme. Entender estos contaminantes biológicos es el primer paso para prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Existen 4 tipos de patógenos que pueden contaminar los alimentos y causar enfermedades transmitidas por alimentos. Estos son bacterias, virus, parásitos y hongos. Repito, entender estos contaminantes biológicos es el primer paso para prevenir los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Existen 4 tipos de patógenos que pueden contaminar los alimentos y causar enfermedades transmitidas por alimentos. Estos son bacterias, virus, parásitos y hongos. Bacterias, virus, parásitos y hongos que comprenden mohos y levaduras. Según la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, hay más de 40 clases de bacterias, virus, parásitos y mohos que pueden estar presentes en los alimentos y causar una enfermedad transmitida por alimentos. La FDA ha señalado a 6 de estos contaminantes que se han apodado las 6 grandes porque son altamente contagiosas y pueden causar enfermedades graves. Este grupo se incluye en los siguientes: Shigella spp, Salmonella typhi, Salmonella notifoidea, Escherichia coli, productora de toxina SIGA, también conocida como E. coli, hepatitis A y norovirus. Según la Administración de Alimentos y Drogas, FDA, hay más de 40 clases de diferentes bacterias, virus, parásitos y mohos que pueden estar presentes en los alimentos y causar enfermedades transmitidas por alimentos. La FDA ha señalado a 6 de estos contaminantes que se han apodado las 6 grandes porque son altamente contagiosas y pueden causar enfermedades graves. Este grupo incluye lo siguiente: Shigella spp, repito, Shigella spp, Salmonella typhi, repito, Salmonella typhi, Salmonella notifoidea, Salmonella notifoidea,
Escherichia coli productora de toxina SIGA, también conocida como E. coli. Escherichia coli productora de toxina SIGA, también conocida como E. coli. Hepatitis A. Hepatitis A. Y norovirus. Norovirus. Síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos. Repito, síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos. Los síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos varían dependiendo de qué enfermedad se trate, pero la mayoría de las víctimas de estas enfermedades tienen algunos síntomas en común: diarrea, vómito, fiebre, náuseas, retorcijones, ictericia o coloración amarillenta de la piel y ojos. Ictericia significa coloración amarillenta de la piel y los ojos. No todas las personas que sufren enfermedades transmitidas por alimentos tendrán todos estos síntomas, y no todos los síntomas de estas enfermedades están incluidas en esta lista. La rapidez con que aparecen los síntomas en una persona se conoce como el tiempo de inicio de la enfermedad. Los tiempos de inicio dependen del tipo de la enfermedad transmitida por alimentos. Pueden ir de 30 minutos hasta 6 semanas. La gravedad de la enfermedad también puede variar, de una ligera diarrea hasta la muerte. Repito, la rapidez con que aparecen los síntomas en una persona se conoce como el tiempo de inicio de la enfermedad. Los tiempos de inicio dependen del tipo de enfermedad transmitida por alimentos. Pueden ir de 30 minutos hasta 6 semanas. La gravedad de la enfermedad también puede variar de una ligera diarrea hasta la muerte. Bacterias. Repito, bacterias. Las bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos tienen algunas características básicas. Repito, las bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos tienen algunas características básicas. Primero, lugar. Las bacterias se hallan casi en todas partes. Viven dentro de nuestro cuerpo y sobre la piel. Algunos tipos de bacterias nos mantienen sanos y otros nos enferman. Detección. La bacteria no se puede ver y no tiene olor ni sabor. Crecimiento. Si las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos son propicios, las bacterias crecerán velozmente. Prevención. La manera más importante de prevenir que las bacterias causen enfermedades transmitidas por alimentos es el control del tiempo y la temperatura. Repito, bacterias. Las bacterias que causan enfermedades transmitidas por alimentos tienen algunas características básicas. Primero, el lugar. Lugar. Las bacterias se hallan casi en todas partes. Viven dentro y fuera del cuerpo y sobre la piel. Algunos tipos de bacterias nos mantienen sanos y otras nos enferman. Detección. Las bacterias no se pueden ver y no tienen olor ni sabor. Crecimiento. Las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos son propicias. Las bacterias crecerán velozmente. Prevención. La manera más importante de prevenir que las bacterias causen enfermedades transmitidas por alimentos es controlar el tiempo y la temperatura. Lo que las bacterias necesitan para crecer. Lo que las bacterias necesitan para crecer. Las bacterias necesitan 6 condiciones para crecer. Repito, las bacterias necesitan 6 condiciones para crecer. Recuerde, son 6 las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos. Las bacterias necesitan 6 condiciones para crecer. Recuerde, son 6 las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos.
El primero, alimento. Repito, alimento. La mayoría de las bacterias necesitan nutrientes para sobrevivir. Los alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura fomentan el crecimiento de bacterias mejor que otros tipos de alimentos. Acidez. Repito, acidez. Las bacterias crecen mejor en alimentos que contienen poco o nada de ácido. El pH es la medida de la acidez. La escala del pH va de 0 a 14.0. Un pH con valor de 0 es muy ácido y un valor de 14 es muy alcalino. Un pH de 7 es neutro. Las bacterias crecen mejor en alimentos que son neutros o ligeramente ácidos. Temperatura. Las bacterias crecen rápidamente a temperaturas entre 41 grados centígrados y 135 grados centígrados. Este intervalo se conoce como la zona de temperatura en peligro. Las bacterias crecen aún más rápido entre 70 grados centígrados y 125 grados centígrados. El crecimiento de bacteria es muy limitado cuando los alimentos se mantienen arriba o abajo de la zona de temperatura, o la famosa zona de temperatura en peligro. Tiempo. Las bacterias necesitan tiempo para crecer. Entre más tiempo pasan las bacterias en la zona de temperatura en peligro, mayor es su oportunidad de llegar a niveles peligrosos. Oxígeno. Algunas bacterias necesitan oxígeno para crecer. Otras crecen cuando no hay oxígeno presente. Humedad. Las bacterias crecen bien en alimentos con altos niveles de humedad. A la cantidad de humedad disponible en un alimento, para este crecimiento se le llama actividad del agua. La escala va de 0.0 a 1.0. Entre mayor sea el valor, habrá más humedad disponible en el alimento. Por ejemplo, el agua tiene una actividad del agua de 1.0. Repito, lo que las bacterias necesitan para crecer, las bacterias necesitan 6 condiciones para crecer. Recuerde, son 6 las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos: alimento, acidez, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad. Alimento, acidez, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad. Alimento. La mayoría de las bacterias necesitan nutrientes para sobrevivir. Los alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura fomentan el crecimiento de bacterias mejor que otros tipos de alimentos. Acidez. Las bacterias crecen mejor en alimentos que contienen poco o nada de ácido. El pH es la mejor manera de la acidez, de medirla. La escala va de 0 a 14.0. Un pH con valor de 0 es muy ácido y un pH con valor de 14 es muy alcalino. Un pH de 7 es neutro. Las bacterias crecen mejor en alimentos que son neutros o ligeramente ácidos. Temperatura. Las bacterias crecen rápidamente a temperatura de 41 grados centígrados y 135. Este intervalo se conoce como la zona de temperatura en peligro. Las bacterias crecen aún más rápido entre 70 grados centígrados y 125. El crecimiento de bacterias es muy limitado cuando los alimentos se mantienen arriba o abajo de la zona de temperatura en peligro. Tiempo. Las bacterias necesitan tiempo para crecer. Entre más tiempo pasan las bacterias en la zona de temperatura en peligro, mayor es su oportunidad de llegar a niveles peligrosos. Oxígeno. Algunas bacterias necesitan oxígeno para crecer. Otras crecen cuando no hay oxígeno presente. Humedad. Las bacterias crecen bien en alimentos con altos niveles de humedad.
a la cantidad de humedad disponible en un alimento. Para este crecimiento se llama actividad del agua. La escala va de 0.0 a 1.0. Entre mayor sea el valor, más humedad disponible en el alimento. Por ejemplo, el agua tiene una actividad del agua de 1.0. Usted puede ayudar a la seguridad de los alimentos si controla las condiciones que favorecen el crecimiento de microorganismos. Sin embargo, en su establecimiento probablemente solo podrá controlar el tiempo y la temperatura. Para controlar la temperatura, debe hacer todo lo posible por mantener fuera de la zona de temperatura en peligro los alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura. Para controlar el tiempo, debe limitar el periodo que los alimentos están en la zona de temperatura en peligro. Bacterias importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Repito, bacterias importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Muchos tipos de bacterias pueden causar una enfermedad transmitida por alimentos. La FDA ha identificado 4 virus en particular que son altamente contagiosos y pueden causar enfermedades graves. Repito, muchos tipos de bacterias pueden causar una enfermedad transmitida por alimentos. La FDA ha identificado 4 virus en particular que son altamente contagiosos y pueden causar enfermedades graves. Salmonella typhi, Salmonella notifoidea, Shigella spp. Repito, Shigella spp. E. coli, productora de toxina SIGA. Repito, Salmonella typhi, Salmonella notifoidea, Shigella spp. E. coli, productora de toxina SIGA. Los manipuladores de alimentos a quienes se les diagnosticaron enfermedades causadas por estas bacterias nunca podrán trabajar en establecimientos de servicio de alimentos mientras estén enfermos. Bacteria Salmonella typhi. Repito, bacteria Salmonella typhi. Origen. La Salmonella typhi solo vive en los seres humanos. La gente con fiebre tifoidea puede portar la bacteria en la sangre y en el tracto intestinal. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esa bacteria. La gravedad de los síntomas depende de la salud de las personas y de la cantidad de bacteria que haya consumido. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimento relacionado con la bacteria. Alimentos listos para comer. Bebidas. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores a quienes se les haya diagnosticado esta enfermedad causada por Salmonella typhi. Lavarse las manos y cocinar los alimentos a sus temperaturas mínimas internas. Repito, la bacteria Salmonella typhi. Origen. La Salmonella typhi solo vive en los seres humanos y la gente con fiebre tifoidea puede portar la bacteria en la sangre y en el tracto intestinal. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. La gravedad de los síntomas depende de la salud de la persona y de la cantidad de bacteria que haya consumido. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria. Alimentos listos para comer. Bebidas. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos a quienes se les haya diagnosticado una enfermedad causada por Salmonella typhi. Lavarse las manos
y cocinar los alimentos a su temperatura mínima interna. Bacteria Salmonella notifoidea. Repito, bacteria Salmonella notifoidea. Origen: muchos animales de granja portan Salmonella notifoidea de manera natural. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. La gravedad de los síntomas depende de la salud de la persona y de la cantidad de bacterias que haya comido. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria: aves y huevos, carne, leche y productos lácteos, frutas y verduras como tomates, pimientos y melones. Medidas preventivas: cocinar las aves y los huevos a la temperatura interna mínima. Prevenir la contaminación cruzada entre aves y alimentos listos para comer. No permitir que entren al establecimiento los manipuladores de alimento que tengan vómitos o diarrea y que hayan tenido diagnóstico de enfermedad causada por la Salmonella notifoidea. Bacteria Salmonella notifoidea. Repito, bacteria Salmonella notifoidea. Origen: muchos animales de granja portan Salmonella notifoidea de manera natural. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. La gravedad de los síntomas depende de la salud de la persona y de la cantidad de bacteria que haya comido. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria: aves y huevos, carne, leche y productos lácteos, frutas y verduras como tomates, pimientos y melones. Medidas preventivas: cocinar las aves y los huevos a la temperatura interna mínima. Prevenir la contaminación cruzada entre aves y alimentos listos para comer. No permitir que entren al establecimiento los manipuladores de alimentos que tengan vómito o diarrea y que hayan tenido diagnóstico de enfermedad causada por la Salmonella notifoidea. Bacteria Shigella spp. Repito, bacteria Shigella spp. Origen: la Shigella spp se halla en las heces de los seres humanos que tienen la enfermedad. La mayoría de las enfermedades ocurren cuando la gente come o bebe alimentos o agua contaminadas. Las moscas también pueden transferir la bacteria de las heces a los alimentos. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esa bacteria. Con frecuencia, altos niveles de la bacteria siguen en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria: los alimentos que se contaminan fácilmente con las manos, como las ensaladas que tienen alimento que necesitan control de tiempo y temperatura. Por ejemplo, papa, atún, camarones, macarrones y pollo. Los alimentos que han tenido contacto con agua contaminada, como las frutas y verduras. Medidas preventivas: excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tengan diarrea y a los que se les haya diagnosticado una enfermedad causada por Shigella spp. Lavarse las manos. Controlar las moscas dentro y fuera del establecimiento. Repito, bacteria Shigella spp. La Shigella spp se halla en las heces de los seres humanos que tienen la enfermedad. La mayoría de las enfermedades ocurren cuando la gente come o bebe alimentos con agua contaminadas. Las moscas también pueden transferir la enfermedad de las heces a los alimentos. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. Con frecuencia, altos niveles de la bacteria siguen en las heces de las personas varias semanas después de que se hayan desaparecido los síntomas.
Alimentos relacionados con la bacteria. Los alimentos que se contaminan fácilmente con las manos, como las ensaladas que tienen alimentos que necesitan control de tiempo y temperatura. Por ejemplo, papa, atún, camarones, macarrones y pollo. Los alimentos que han tenido contacto con agua contaminada, como las frutas y verduras. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tengan diarrea y a los que se les haya diagnosticado una enfermedad causada por Shigella spp. Lavarse las manos. Controlar las moscas dentro y fuera del establecimiento. Bacteria Escherichia coli, productora de toxina SIGA, también conocida como E. coli. Repito, bacteria Escherichia coli, productora de toxina SIGA, también conocida como la E. coli. Origen. La E. coli, productora de toxina SIGA, se puede hallar en los intestinos del ganado vacuno. También se puede hallar en las personas infectadas. La bacteria puede contaminar la carne durante el sacrificio de los animales. La persona se puede enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. Después de comerla, la bacteria produce toxinas en los intestinos, las cuales causan la enfermedad. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria. Carne de res molida, cruda o poco cocinada. Frutas y verduras contaminadas. Medidas preventivas. Excluir a los manipuladores de alimentos que tengan diarrea y a los que se les haya diagnosticado una enfermedad causada por la bacteria. Cocinar los alimentos, especialmente la carne de res molida, a las temperaturas mínimas internas. Comprar las frutas y verduras a proveedores aprobados y con buena reputación. Prevenir la contaminación cruzada entre la carne cruda y los alimentos listos para comer. Repito, bacteria Escherichia coli, productora de toxina SIGA, también conocida como la E. coli. Origen. La E. coli, productora de toxina SIGA, se puede hallar en los intestinos del ganado vacuno. También se puede hallar en las personas infectadas. La bacteria puede contaminar la carne durante el sacrificio de los animales. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad de esta bacteria. Después de comerla, la bacteria produce toxina en los intestinos, las cuales causan la enfermedad. Con frecuencia, la bacteria sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con la bacteria. Carne de res molida, cruda o poco cocinada. Frutas y verduras contaminadas. Medidas preventivas. Excluir a los manipuladores de alimentos que tengan diarrea y a los que se les haya diagnosticado una enfermedad causada por la bacteria. Cocinar los alimentos, especialmente la carne de res, a las temperaturas internas mínimas. Comprar las frutas y verduras a proveedores aprobados y con buena reputación. Prevenir la contaminación cruzada entre la carne cruda y los alimentos listos para comer. Virus. Los virus tienen ciertas características básicas. Repito, virus. Los virus tienen ciertas características básicas. Lugar. Los seres humanos y los animales son portadores de virus. Estos requieren un huésped vivo para crecer. Aunque los virus no crecen en los alimentos, se pueden transferir a través de estos y seguir siendo infecciosos en ellos. Repito, virus. Los virus tienen ciertas características básicas. Lugar. Los seres humanos y los animales son portadores de virus. Estos requieren un huésped vivo para crecer.
Aunque los virus no crecen en los alimentos, se pueden transferir a través de estos y seguir siendo infecciosos en ellos. Orígenes. Los virus pueden llegar a las personas a través de los alimentos, el agua y la superficie contaminadas. Las enfermedades virales transmitidas por alimentos típicamente ocurren a través de la ruta fecal-oral. El norovirus es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos. Con frecuencia se transmite a través de partículas de vómito que viajan por el aire. Repito, orígenes. Los virus pueden llegar a las personas a través de los alimentos, el agua y las superficies contaminadas. Las enfermedades virales transmitidas por alimentos típicamente ocurren a través de la ruta fecal-oral. El norovirus es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos. Con frecuencia se transmite a través de partículas de vómito que viajan por el aire. Destrucción. Los virus no se destruyen a las temperaturas de cocción normales. Por eso es importante practicar buenos hábitos de higiene personal al manejar los alimentos y las superficies que tienen contactos con alimentos. También es importante la eliminación y la limpieza del vómito. Repito, destrucción. Los virus no se destruyen a las temperaturas de cocción normales. Por eso es importante practicar buenos hábitos de higiene personal al manejar los alimentos y las superficies que tienen contacto con alimentos. También es importante la eliminación y la limpieza del vómito. Virus importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Repito, virus. Los virus tienen ciertas características básicas. El lugar. Los seres humanos y los animales son portadores de virus. Esto requiere un huésped vivo para crecer. Aunque los virus no crecen en los alimentos, se pueden transferir a través de estos y seguir siendo infecciosos en ellos. Orígenes. Los virus pueden llegar a las personas a través de los alimentos, el agua y las superficies contaminadas. Las enfermedades virales transmitidas por alimentos típicamente ocurren a través de la ruta fecal-oral. El norovirus es una de las principales causas de enfermedades transmitidas por alimentos. Con frecuencia se transmite a través de partículas de vómito que viajan por el aire. Destrucción. Los virus no se destruyen a las temperaturas de cocción normales, pero es importante practicar buenos hábitos de higiene personal al manejar los alimentos y las superficies que tienen contactos con los alimentos. También es importante la eliminación y la limpieza del vómito. Virus importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Repito, virus importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. La FDA ha identificado 2 virus en particular que son altamente contagiosos y pueden causar enfermedades graves. La hepatitis A y el norovirus. Repito, virus importantes que causan enfermedades transmitidas por alimentos. La FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, ha identificado 2 virus en particular que son altamente contagiosos y pueden causar enfermedades graves. Hepatitis A y norovirus. Los manipuladores de alimentos a quienes se les diagnosticó hepatitis A o norovirus no deben trabajar en establecimientos de servicios de alimentos mientras estén enfermos. Virus de la hepatitis A. Repito, virus hepatitis A. El virus de la hepatitis A se halla principalmente en las heces de las personas infectadas. El virus puede contaminar el agua y muchos tipos de alimentos. Comúnmente se relaciona con los alimentos listos para comer. Sin embargo, también se ha relacionado con mariscos pescados en aguas contaminadas. Con frecuencia, el virus pasa a los alimentos cuando los manipuladores de alimentos infectados
tocan los alimentos o el equipo con sus dedos y estos tienen haces. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad del virus. Las personas infectadas quizás no muestren los síntomas por semanas, pero pueden ser muy contagiosos. El virus de la hepatitis A no se destruye con la cocción. Alimentos relacionados con el virus. Alimentos listos para comer. Mariscos de aguas contaminadas. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos a quienes se les haya diagnosticado hepatitis A. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tienen ictericia. Lavarse las manos. Evitar el contacto de las manos descubiertas y los alimentos listos para comer. Comprar los mariscos a proveedores aprobados y de buena reputación. Virus hepatitis A. Repito, virus hepatitis A. Origen. El virus de la hepatitis A se halla principalmente en las heces de las personas infectadas. El virus puede contaminar el agua y muchos tipos de alimentos. Comúnmente se relaciona con los alimentos listos para comer. Sin embargo, también se ha relacionado con mariscos pescados en agua contaminadas. Con frecuencia el virus pasa a los alimentos cuando los manipuladores de alimentos infectados tocan los alimentos o el equipo con sus dedos, y estos tienen las haces. Las personas pueden infectar con solo comer una pequeña cantidad del virus. Las personas infectadas quizás no muestren síntoma por semanas, pero pueden ser muy contagiosos. El virus de la hepatitis A no se destruye con la cocción. Alimentos relacionados con el virus. Alimentos listos para comer. Mariscos de agua contaminada. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos a quienes se les haya diagnosticado hepatitis A. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tienen ictericia, es decir, ojos y piel amarillenta. Lavarse las manos. Evitar el contacto de las manos descubiertas y los alimentos listos para comer. Comprar los mariscos a proveedores aprobados y de buena reputación. Virus, norovirus. Repito, virus, norovirus. Origen. Al igual que el virus de la hepatitis A, comúnmente el norovirus se relaciona con los alimentos listos para comer. También se le ha relacionado con agua contaminada. Con frecuencia el norovirus pasa a los alimentos cuando los manipuladores de alimentos infectados tocan los alimentos o el equipo con sus dedos y estos tienen haces. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad del norovirus. Además, es muy contagioso. Las personas pueden hacerse contagiosas varias horas después de ingerirlo. Con frecuencia, el virus sigue en las heces de las personas varias semanas después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con el virus. Alimentos listos para comer. Mariscos de agua contaminada. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tengan vómito o diarrea y hayan tenido un diagnóstico de norovirus. Lavarse las manos. Evitar el contacto de las manos descubiertas y los alimentos listos para comer. Comprar los mariscos a proveedores aprobados y de buena reputación. Repito, virus, norovirus. Origen. Al igual que el virus de la hepatitis A, comúnmente el norovirus se relaciona con los alimentos listos para comer. También se le ha relacionado con agua contaminada. Con frecuencia el norovirus pasa a los alimentos cuando los manipuladores de alimentos infectados tocan los alimentos o el equipo con sus dedos y estos tienen haces. Las personas se pueden enfermar con solo comer una pequeña cantidad del norovirus.
Además, es muy contagioso. Las personas pueden hacerse contagiosas varias horas después de ingerirlo. Con frecuencia el norovirus sigue en las heces de las personas varios días después de que desaparecieron los síntomas. Alimentos relacionados con el virus. Alimentos listos para comer. Mariscos de agua contaminada. Medidas preventivas. Excluir del establecimiento a los manipuladores de alimentos que tengan vómitos o diarrea y hayan tenido un diagnóstico de norovirus. Lavarse las manos. Evitar el contacto de las manos descubiertas y los alimentos listos para comer. Comprar los mariscos a proveedores aprobados y con buena reputación. Parásitos. Los parásitos comparten algunas características básicas. Repito, parásitos. Los parásitos comparten algunas características básicas. Lugar. Los parásitos requieren un huésped para vivir y reproducirse. Orígenes. Los parásitos se relacionan comúnmente con mariscos, animales de caza y alimentos procesados con agua contaminada como las frutas y verduras. Prevención. La manera más importante de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por parásitos es comprar los alimentos a proveedores aprobados y con buena reputación. También es importante cocinar los alimentos a la temperatura interna mínima requerida. Asegúrese de que el pescado que se servirá crudo o poco cocinado haya sido congelado correctamente por el fabricante. Repito, parásitos. Los parásitos comparten algunas características básicas. Lugar. El parásito o los parásitos requieren un huésped para vivir y reproducirse. Orígenes. Los parásitos se relacionan comúnmente con mariscos, animales de caza y alimentos procesados con agua contaminada, como las frutas y verduras. Prevención. La manera más importante de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos causadas por parásitos es comprar los alimentos a proveedores aprobados y con buena reputación. También es importante cocinar los alimentos a temperatura interna mínima requerida. Asegúrese de que el pescado que se servirá crudo o poco cocinado haya sido congelado correctamente por el fabricante. Hongos. Repito, hongos. Los hongos incluyen levaduras, mohos, champiñones, hongos comestibles o setas. Algunos mohos y champiñones producen toxinas que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Tire los alimentos mohosos al menos que el moho sea parte del producto. Y como es difícil reconocer los champiñones dañinos, debe comprarlos a proveedores aprobados y con buena reputación. Repito, hongos. Los hongos incluyen levaduras, mohos y champiñones, hongos comestibles o setas. Algunos mohos y champiñones producen toxinas que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Tire los alimentos mohosos al menos que el moho sea parte natural del producto. Y como es muy difícil reconocer los champiñones dañinos, debe comprarlos a proveedores aprobados y con buena reputación. Toxinas biológicas. Repito, toxinas biológicas. La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por patógenos, que son una forma de contaminación biológica. Pero también debe estar informado sobre las toxinas biológicas o venenos que pueden hacer que las personas se enfermen. Origen. Algunas toxinas se relacionan por naturaleza con ciertas plantas, setas y mariscos. Las toxinas son parte natural de algunos peces. Otras toxinas, como la histamina, son producidas por patógenos que están en pescados que sufrieron abuso de tiempo y temperatura. Esto puede ocurrir en el atún, el bonito, la caballa, el maji-maji. Algunos peces se contaminan cuando comen peces más pequeños que han comido una toxina. Una de estas toxinas es la toxina de la ciguatera. Se halla en la barracuda, el pargo, el mero, el emberjac, el huachingongo. Como las ostras también, se pueden contaminar cuando comen algas marinas que contienen una toxina. Síntomas.
Comer toxina de mariscos puede producir muchos tipos de enfermedades. Cada una tiene síntomas y tiempos de inicio específicos, pero por lo general, la gente empezará a sufrir la enfermedad en minutos después de comer la toxina. Dependiendo de la enfermedad, los síntomas pueden incluir diarrea y vómito. También podrían aparecer síntomas neurológicos, como la sensación de hormigueo en las extremidades y la inversión de las sensaciones, de frío a calor. La gente también podría sufrir enrojecimiento de la cara, dificultad para respirar, ardor en la boca, palpitaciones cardíacas y urticaria. Prevención. Las toxinas no se pueden destruir con la cocción ni con la congelación. La manera más importante para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos es comprar plantas, champiñones y mariscos a proveedores aprobados y con buena reputación. También es importante controlar el tiempo y la temperatura al manejar el pescado crudo. Repito, toxinas biológicas. La mayoría de las enfermedades transmitidas por alimentos son causadas por patógenos, que son una forma de contaminación biológica. Pero también debe estar informado sobre las toxinas biológicas o venenos que pueden hacer que las personas se enfermen. El origen. Algunas toxinas se relacionan por naturaleza con ciertas plantas, setas y mariscos. Las toxinas son parte natural de algunos peces. Otras toxinas, como la histamina, son producidas por patógenos que están en pescados que sufrieron abuso de tiempo y temperatura. Esto puede ocurrir en el atún, el bonito, la caballa, el maji-maji, y algunos peces se contaminan cuando comen peces más pequeños que han comido una toxina. Una de estas toxinas es la toxina de ciguatera. Se halla en la barracuda, el pargo, en el guachinango, en el mero y en el hammerjack. Los mariscos como las ostras se pueden contaminar cuando comen algas marinas que contienen toxinas. Síntomas. Comer toxinas de mariscos puede producir muchos tipos de enfermedades. Cada una tiene síntomas y tiempos de inicio específicos. Pero por lo general, la gente empezará a sufrir la enfermedad minutos después de comer la toxina. Dependiendo de la enfermedad, los síntomas pueden incluir diarrea o vómito. También podrían aparecer síntomas neurológicos, como la sensación de hormigueo en las extremidades y la inversión de la sensación de frío a calor. La gente también podría sufrir enrojecimiento de la cara, dificultad para respirar, ardor en la boca, palpitaciones cardíacas y urticaria. La prevención. Las toxinas no se pueden destruir en la cocción ni en la congelación. La manera más importante de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos es comprar plantas, champiñones y mariscos a proveedores aprobados y con buena reputación. También es importante controlar el tiempo y la temperatura al manejar el pescado crudo. Otros patógenos. Repito, otros patógenos. Los patógenos cubiertos en este capítulo no son los únicos que pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. En el apéndice puede ver una lista más completa de los patógenos que pueden afectar la seguridad de los alimentos. Contaminantes químicos. Muchas personas se han enfermado después de consumir alimentos y bebidas contaminados con productos químicos para el servicio de alimentos. Para mantener seguros los alimentos, siga estas pautas. Orígenes. Si se utiliza o almacenan incorrectamente los productos químicos, pueden contaminar los alimentos. Los limpiadores, sanitizantes, pulidores, lubricantes para máquinas y pesticidas pueden ser un peligro. También se deben incluir los desodorantes, los productos de primeros auxilios y los productos para la salud y la belleza. Por ejemplo, lociones para manos y sprays para el cabello.
Cierto tipo de equipos de batería de cocina pueden representar peligros de contaminación química. Entre ellos están los objetos hechos de peltre, cobre, zinc y algunos tipos de cerámica pintada. Estos materiales no son apropiados para alimentos y pueden contaminarlos. Esto se aplica sobre todo cuando se ponen en ellos alimentos ácidos, como la salsa de tomate. Repito, orígenes. Si se utilizan o almacenan incorrectamente los productos químicos, pueden contaminar los alimentos. Los limpiadores, sanitizantes, pulidores y lubricantes para máquinas y pesticidas pueden ser un peligro. También se debe incluir en los desodorantes y los productos de primeros auxilios y los productos para la salud y la belleza. Por ejemplo, lociones para manos y spray para el cabello. Ciertos tipos de equipo de batería de cocina pueden representar peligros de contaminación química. Entre ellos están los objetos hechos de peltre, cobre, zinc, algunos tipos de cerámica pintada. Estos materiales no son apropiados para alimentos y pueden contaminarlos. Esto se aplica sobre todo si se ponen en ellos alimentos ácidos, como la salsa de tomate. Síntomas. Los síntomas varían según el producto químico que se haya consumido. La mayoría de las enfermedades se presentan en minutos. El vómito y la diarrea son típicos. Si sospecha que se trata de una enfermedad, llame al teléfono de emergencia de su área y al Departamento de Control de Venenos. Consulte la hoja de información de seguridad de materiales, MSDS, del químico que contiene información importante sobre la seguridad. Prevención. Los productos químicos que usted usa deben haber sido aprobados para usarlos en un establecimiento de servicio de comidas. También deben ser necesarios para el mantenimiento de las instalaciones. Estas son algunas maneras de proteger los alimentos y las superficies que tienen contacto con alimentos contra la contaminación de productos químicos. Compre los productos químicos a proveedores aprobados y con buena reputación. Almacene los productos químicos lejos de las áreas de preparación, las de almacenamiento de alimentos y las de servicio. Los productos químicos deben estar separados de los alimentos y las superficies que tienen contactos con alimentos mediante un espacio o un divisor. Los productos químicos nunca deben ser almacenados arriba de alimentos o de las superficies que tienen contacto con ellos. Utilice los productos químicos para su uso designado y siga las instrucciones del fabricante. Maneje los alimentos solo con el equipo y los utensilios aprobados para usarse en el servicio de alimentos. Asegúrese de que las etiquetas del fabricante que estén en los envases químicos se puedan leer. Mantenga actualizadas las hojas de información de seguridad de materiales y asegúrese de que estén al alcance de los empleados todo el tiempo. Al tirar los productos químicos, siga las instrucciones del fabricante y los requerimientos de los reglamentos locales. Contaminantes físicos. Repito, contaminantes físicos. Los alimentos se pueden contaminar cuando caen objetos dentro de ellos. Esto también puede ocurrir cuando se dejan objetos naturales en los alimentos. Por ejemplo, las espinas en filetes de pescado. Orígenes. Algunos de los objetos comunes que caen en los alimentos son virutas de metal de lata, madera, uñas, grapas, curitas, vidrios, alhajas y suciedad. También pueden ser contaminados los objetos que aparecen por naturaleza, como los huesos de frutas y las espinas de pescados. Síntomas. Las lesiones podrían ir de leves a mortales. Entre ellas, cortadas, daños a los dientes y asfixia. Los síntomas más obvios podrían ser sangrado
y dolores. Prevención. Para prevenir la contaminación física, compre los alimentos a proveedores aprobados y de buena reputación. Inspeccione atentamente los alimentos que recibe. También tome medidas para asegurarse de que no les lleguen contaminantes físicos. Esto incluye asegurarse de que los manipuladores de alimentos practiquen buenos hábitos de higiene personal. Contaminación deliberada de alimentos. Repito, contaminación deliberada de alimentos. Hasta ahora ha aprendido métodos para prevenir la contaminación accidental de los alimentos, pero también debe tomar medidas para detener a las personas que tratan de contaminarlos intencionalmente. Entre ellos podrían estar los siguientes grupos: terroristas o activistas, empleados actuales o exempleados descontentos, proveedores, competidores. Estas personas podían tratar de adulterar sus alimentos usando contaminantes biológicos, químicos o físicos. Hasta podrían usar material radioactivo. Los ataques podrían ocurrir en cualquier punto de la cadena de provisión de alimentos, pero usualmente se enfocan en un producto, un proceso o un negocio específico. La mejor manera de proteger los alimentos es hacer lo más difícil posible que alguien los adultere. Por esta razón, un programa de defensa de alimentos debe cubrir los puntos de su establecimiento donde los alimentos corren peligro. La FDA ha creado una herramienta que se puede usar para el desarrollo de un programa de defensa de alimentos. Repito, la FDA, la Administración de Drogas y Alimentos, ha creado una herramienta que se puede usar para desarrollar un programa de defensa de los alimentos. Se basa en el acrónimo ALERT. Repito, se basa en el acrónimo ALERT, que es A-L-E-R-T, ALERT, y se puede usar para identificar los puntos de su establecimiento en que los alimentos están en riesgo. Asegúrese de que los productos que recibe provengan de fuentes seguras. Supervise las entregas de productos. Use a proveedores aprobados y que tengan un programa de defensa de alimentos. Solicite a los vehículos de entrega que estén sellados o bajo llave. Repito, asegúrese de que los productos que recibe provengan de fuentes seguras. Supervise las entregas de productos. Use a proveedores aprobados y que tengan un programa de defensa de alimentos. Solicite que los vehículos de entrega estén sellados o bajo llave. Observar. Supervise la seguridad de los productos en las instalaciones. Limite el acceso a las áreas de almacenamiento y de preparación. Una manera de lograrlo es cerrar bajo llave las áreas de almacenamiento. Cree un sistema para manejar los productos dañados. Almacene los productos químicos en un lugar seguro. Entrene a los empleados a identificar las amenazas a la defensa de los alimentos. Empleados. Debe conocer a las personas que entrenan en sus instalaciones. Limite el acceso a las áreas de almacenamiento y de preparación. Identifique a todos los visitantes y verifique sus credenciales. Complete la verificación del historial de los empleados. Repito, empleados. Debe conocer a las personas que entrena en sus instalaciones. Limite el acceso en las áreas de almacenamiento y de preparación. Identifique a todos los visitantes y verifique sus credenciales. Complete las verificaciones del historial de los empleados. Reportes. Mantenga a mano la información relacionada con la defensa de los alimentos. Registro de las entregas. Documentos y archivos de la oficina. Archivo de los empleados.
Autoinspecciones al azar para la defensa de los alimentos. Repito, en reportes. Mantenga a mano la información relacionada con la defensa de los alimentos. Registros de las entregas. Documentos y archivos de la oficina. Archivo de los empleados. Autoinspección al azar para la defensa de los alimentos. Amenazas. Identifique lo que hará y a quién contactará si hay actividades sospechosas o amenazas en su establecimiento. Mantenga los productos que cree que están contaminados. Póngase en contacto con la autoridad reguladora inmediatamente. Mantenga una lista de contactos de emergencia. Repito, amenazas. Identifique lo que hará y a quién contactará si hay actividades sospechosas o amenazas en su establecimiento. Mantenga los productos que cree que están contaminados. Póngase en contacto con la autoridad reguladora inmediatamente. Y mantenga una lista de contactos de emergencia. Algo para analizar. El ataque bioterrorista en Rakhnici en 1984. En el otoño de 1984, el mayor ataque bioterrorista en los Estados Unidos se registró en el estado de Oregón. Lo llevaron a cabo miembros de un culto que esperaban influir en los resultados de las elecciones locales. Rociaron Salmonella typhimurium en las barras de ensaladas de 10 restaurantes locales. Como resultado, se enfermaron más de 750 personas y 45 fueron hospitalizadas. Las víctimas presentaban síntomas que incluían fiebre, escalofríos, diarrea, náuseas y vómito. La mayoría tenía dolores abdominales, diarrea y sangre en las haces. Afortunadamente no murió nadie. Los responsables de estos ataques rociaron un líquido que contenía el patógeno sobre los alimentos de la barra de ensaladas. También vertieron el líquido en los aderezos para la ensalada. ¿Cómo responder al brote de una enfermedad transmitida por alimentos? Repito, ¿cómo responder al brote de una enfermedad transmitida por alimentos? Aún con su esfuerzo, podría ocurrir el brote de una enfermedad transmitida por alimentos. Estas son algunas de las cosas que debe tomar en cuenta al responder al brote. Repito, aún con su esfuerzo, podría ocurrir el brote de una enfermedad transmitida por alimentos. Estas son algunas de las cosas que debe tomar en cuenta al responder a un brote. Reunir información. Pídale a la persona que presenta la queja sus datos personales y de contacto y que identifique el alimento consumido. También debe pedir una descripción de los síntomas y preguntar desde cuándo se enfermó la persona. Repito, reunir información. Pídale a la persona que presenta la queja sus datos generales de contacto e identifique el alimento consumido. También debe pedir una descripción de los síntomas y preguntar desde cuándo se enfermó la persona. Notificar a las autoridades. Contacte a la autoridad reguladora local si sospecha de que se trata de un brote. Repito, notificar a las autoridades. Contacte a la autoridad reguladora local si sospecha que se trata de un brote. Apartar el producto. Si queda algo del producto sospechoso, sepárelo. Póngale una etiqueta que indique que no se debe usar y no se debe tirar. Repito, apartar el producto. Si queda algo del producto sospechoso, sepárelo. Póngale una etiqueta que indique que no se debe tirar ni se debe consumir. Documentar la información. Registre información acerca del producto sospechoso. Esto podría incluir la descripción del producto, la fecha de producción y el número de lote. También debe anotarse la fecha de venta y el tamaño del paquete. Identificar a los empleados.
Mantenga una lista de los manipuladores de alimentos que estaban trabajando en el momento de la presunta contaminación. Los investigadores podrían decidir entrevistar a estos empleados y hacerle pruebas. Además, la gerencia debe entrevistarlos inmediatamente para preguntarles por su salud. Cooperar con las autoridades. Coopere con las autoridades reguladoras en la investigación. Le podrían pedir que presente registro de temperatura, documentos del HACCP, archivo de los empleados, etc. Revisar los procedimientos. Revise los procedimientos del manejo de los alimentos para identificar si no cumplen con los estándares o si no funcionan. Sustancias alergénicas. Repito, sustancias alergénicas. Una sustancia alergénica es una proteína de un alimento o de un ingrediente a la que algunas personas son sensibles. Estas proteínas se presentan de manera natural cuando una persona come una cantidad suficiente de sustancias alergénicas. El sistema inmunológico erróneamente lo considera dañino y ataca la proteína de un alimento ingerido. Esto puede provocar una reacción alérgica. Hay señales específicas que indican que un cliente está teniendo una reacción alérgica. Para proteger a sus clientes, usted debe poder reconocer estas señales y saber qué hacer. También debe conocer los tipos de alimentos que provocan reacciones alérgicas más frecuentemente para prevenir que éstas sucedan. Repito, sustancias alergénicas. Una sustancia alergénica es una proteína de un alimento o un ingrediente a las que algunas personas son sensibles. Estas proteínas se presentan de manera natural. Cuando una persona come una cantidad suficiente de sustancias alergénicas, el sistema inmunológico erróneamente lo considera dañino y ataca a la proteína de un alimento ingerido. Esto puede provocar una reacción alérgica. Hay señales específicas que indican que un cliente está teniendo una reacción alérgica. Para proteger a los clientes, usted debe poder reconocer estas señales y saber qué hacer. También debe conocer los tipos de alimentos que provocan reacciones alérgicas más frecuentemente para prevenir que éstas sucedan. Síntomas de alergias. Síntomas de alergias. Dependiendo de la persona, una reacción alérgica puede ocurrir inmediatamente después de consumir el alimento o varias horas después. La reacción puede incluir algunos o todos los síntomas siguientes: náuseas, resuello o falta de aliento, urticaria o salpullido, inflamación de varias partes del cuerpo, incluyendo la cara, los ojos, las manos o los pies, vómito o diarrea, dolor abdominal. Los síntomas iniciales podrían ser leves, pero se podrían agravar rápidamente. Los casos graves podrían llevar a ocasionar anafilaxia, que es una reacción alérgica que podría causar la muerte. Si un cliente tiene una reacción alérgica grave a los alimentos, llame al número de emergencia de su área e informe de la reacción alérgica. Sustancias alergénicas comunes. Sustancias alergénicas comunes. Usted y sus empleados deben conocer las sustancias alergénicas más comunes y los artículos del menú que las contienen. Aunque hay más de 160 alimentos que pueden causar una reacción alérgica, el 90% de todas las reacciones se debe solo a 8 de ellas. Estos 8 alimentos se conocen como los 8 alergenos principales. Repito, usted y sus empleados deben conocer las sustancias alergénicas más comunes y los artículos del menú que la contienen. Aunque hay más de 160 alimentos que pueden causar una reacción alérgica, el 90% de todas las reacciones se deben solo a 8 de ellas. Estos 8 alimentos se le conocen como los 8 alergenos principales.
que son huevo, leche, pescado como robalo, platija y bacalao, trigo, soya, cacahuates, mariscos, crustáceos como el lenguado y cangrejo, langostas y camarones, frutas secas como las nueces de la isla de los comunes. Repito, sustancias alergénicas comunes. Usted y sus empleados deben conocer las sustancias alergénicas más comunes y los artículos del menú que la contienen. Aunque hay más de 160 alimentos que pueden causar reacción alérgica, el 90% de las reacciones se deben solo a 8 de ellos. Estos 8 alimentos se le conocen como los 8 alergenos principales. Primero, leche, huevos, pescados como róbalo, platija y bacalao, trigo, soya, cacahuates, mariscos crustáceos como el lenguado y cangrejo, langostas y camarones, frutas secas como las nueces de la isla y las comunes. Prevención de reacciones alérgicas. Prevención de reacciones alérgicas. 15 millones de estadounidenses tienen alergias a los alimentos y las reacciones alérgicas causan 200,000 visitas a la sala de emergencias por año. Tanto los meseros como los empleados de cocina deben hacer su parte para evitar servir alimentos que contengan sustancias alérgicas a estos clientes. Estas normas también se aplican para manejar la sensibilidad a los alimentos que los clientes podrían mencionar, como por ejemplo la intolerancia al gluten. Etiquetas de los alimentos. Las etiquetas de los productos que usted compra son una herramienta importante para identificar sustancias alergénicas en el establecimiento. La ley federal exige que los productos elaborados que contengan una o más de las 8 sustancias alergénicas principales las identifiquen claramente en la etiqueta de los ingredientes. La sustancia alergénica puede incluirse en el nombre común del alimento, como buttermilk, suero de leche, o puede aparecer entre paréntesis después del ingrediente. A menudo, las sustancias alergénicas aparecen en una declaración del contenido. Meseros. Sus empleados deben poder informar a los clientes sobre los productos del menú que contienen posibles sustancias alergénicas. Por lo menos, debe haber una persona por turno para responder preguntas de los clientes sobre los productos del menú. Cuando los clientes dicen que tienen una alergia a los alimentos, sus empleados deben tomarlo con seriedad. Cuando los empleados trabajan con un cliente que realiza un pedido que debe cumplir con requisitos especiales sobre sustancias alergénicas, deben estar capacitados para realizar lo siguiente: describir el platillo. Diga a los clientes cómo se prepara el platillo. Usualmente, las salsas, los mariscos y las guarniciones contienen sustancias alergénicas. Por ejemplo, algunas veces se usa crema de cacahuate para hacer densas las salsas y los marinados. Esta información es fundamental para los clientes alérgicos a los cacahuates. Identificar los ingredientes. Identificar los ingredientes. Diga a los clientes si los platillos contienen el alimento al que son alérgicos. Identifique los ingredientes secretos. Por ejemplo, su establecimiento podría tener un platillo especial que contiene una sustancia alergénica. Sugerir platillos. Sugiera platillos que no contengan el alimento al que es alérgico el cliente. Identificar la sustancia alergénica del pedido. Repito, identificar la sustancia alergénica del pedido. Marque claramente o indique de alguna otra forma el pedido para el cliente alérgico. Esto se hace para comunicar al personal de la cocina el alimento al cual el cliente es alérgico. Entregar los alimentos. Repito, entregar los alimentos.
Confirme el pedido que tiene requisitos especiales sobre sustancias alergénicas con el personal de la cocina cuando lo retira. Asegúrese que ningún aderezo ni otro ingrediente que contenga sustancias alergénicas toquen el plato. Asegúrese que ningún aderezo ni otro ingrediente que contenga sustancias alergénicas toquen el plato. Los alimentos se deben entregar directamente a los clientes alérgicos. Entregar estos alimentos separados de los otros que se llevan a la mesa ayudará a prevenir el contacto con sustancias alergénicas. Empleados de la cocina. Empleados de la cocina. Los empleados deben asegurarse de que no transfieren sustancias alergénicas de los alimentos que las contienen a los alimentos que sirven al cliente. A esto se le llama contacto cruzado. Estos son algunos ejemplos de cómo podría suceder. Primero, se podría producir contacto cruzado si se cocinan diferentes tipos de alimentos en el mismo aceite de la freidora. Por ejemplo, las sustancias alergénicas de los camarones podrían transferir al pollo que se fríe en el mismo aceite. Segundo punto, se podría producir contacto cruzado cuando los alimentos tocan superficies, equipo o utensilios que hayan tocado las sustancias alergénicas. Por ejemplo, al poner las galletas de chispa de chocolate en el mismo papel que se usa para las galletas de crema de cacahuate, se podrían transferir las sustancias alergénicas de los cacahuates. ¿Cómo evitar el contacto cruzado? ¿Cómo evitar el contacto cruzado? Primer punto. Controle las recetas y las etiquetas de los ingredientes para confirmar que no contengan las sustancias alergénicas. Segundo punto. Lave, enjuague y sanitice las vajillas, los utensilios y el equipo antes de preparar comidas. Esto incluye superficies de preparación de los alimentos. Algunos establecimientos utilizan un juego de utensilios de cocina solamente para los pedidos que deben cumplir con los requisitos especiales sobre las sustancias alergénicas. Tercer punto. Asegúrese de que la sustancia alergénica no toque nada de estos clientes alérgicos, incluyendo alimentos, bebidas, utensilios y equipos y guantes. Cuarto punto. Lávese las manos y cámbiese los guantes antes de preparar alimentos. Quinto punto. Use diferentes freidoras y aceites al freír alimentos para clientes con alergia a alimentos. Y por último, póngales etiqueta a los alimentos empacados en el establecimiento para venta al menudeo. Incluya todas las sustancias alergénicas importantes en la etiqueta y siga los requerimientos de etiquetado adicionales. Resumen del capítulo. La contaminación es la presencia de sustancias dañinas en los alimentos. Estas sustancias pueden ser biológicas, químicas o físicas. Los patógenos son microorganismos que causan enfermedades y que pueden hacer que usted enferme si lo ingiere. Otras producen venenos o toxinas que hacen que usted se enferme. Existen 4 tipos de patógenos que pueden contaminar los alimentos y causar enfermedades transmitidas por alimentos. Son los virus, las bacterias, los parásitos y los hongos. Algunos de los síntomas más comunes de las enfermedades transmitidas por alimentos son diarrea, vómito, fiebre, náuseas, retorcijones e ictericia, que quiere decir ojos y piel amarillenta. Los tiempos de inicio dependen del tipo de enfermedad transmitida por alimentos. Las bacterias no se pueden ver y no tienen olor ni sabor. Si las condiciones son las correctas, las bacterias crecerán rápido. La medida preventiva más importante es controlar el tiempo y la temperatura. Las bacterias necesitan 6 condiciones para crecer. Son condiciones que favorecen el crecimiento de los microorganismos: alimento, acidez, temperatura, tiempo, oxígeno y humedad. Probablemente solo podrá controlar el tiempo y la temperatura.
La Salmonella typhi, Salmonella notifoidea, Shigella spp y E. coli, productora de toxina SIGA, son altamente contagiosas y pueden causar enfermedades graves. Los virus requieren un huésped para crecer. Los virus pueden llegar a la gente a través de los alimentos, el agua y la superficie contaminadas. Muchos virus se transmiten a través de la ruta fecal-oral. Los virus no se destruyen a temperatura de cocción normal. Por eso es importante practicar buenos hábitos de higiene personal al manejar los alimentos y las superficies que tienen contacto con alimentos. La hepatitis A y el norovirus son altamente contagiosos y pueden causar enfermedades graves. Los parásitos requieren un huésped para vivir y reproducirse. Se relacionan comúnmente con mariscos y alimentos procesados con agua contaminada. La manera más importante de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos causados por parásitos es comprar alimentos a proveedores aprobados y con buena reputación. Los hongos incluyen moho, levaduras y champiñones o setas. Al igual que los parásitos, se puede prevenir comprando a proveedores aprobados y con buena reputación. Las toxinas no se pueden destruir con la cocción ni la congelación. La manera más importante de prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos es comprar plantas, champiñones y mariscos a proveedores aprobados y con buena reputación. También es importante controlar el tiempo y la temperatura al manejar el pescado crudo. Los contaminantes químicos. Esto incluye metales tóxicos, limpiadores, sanitizantes, pulidores y lubricantes para máquinas. Para prevenir la contaminación química, almacene los productos químicos lejos del área de preparación, las de almacenamiento de alimentos y las de servicio. Siga las instrucciones del fabricante para que utilice el producto químico. La contaminación física. La contaminación física puede suceder cuando caen objetos en los alimentos. Los objetos que aparecen por naturaleza, como las espinas de pescado, son un peligro físico. Inspeccione atentamente los alimentos que recibe. Asegúrese de que no les caigan contaminantes físicos durante el camino de los alimentos. Algunas personas podrían tratar de adulterar sus alimentos usando contaminantes biológicos, químicos y físicos, y hasta radioactivos. La clave para proteger los alimentos es hacer difícil que alguien los adultere. Una sustancia alergénica es una proteína de un alimento o de un ingrediente que aparece por naturaleza, a la que algunas personas son sensibles. Los alimentos alergénicos más comunes son la leche, los huevos, la soya, el pescado, las nueces, los cacahuates, los mariscos crustáceos y el trigo. Los meseros deben poder informar a los clientes sobre los productos del menú que contienen posibles sustancias alergénicas. Los empleados de la cocina deben asegurarse de que no transfieran sustancias alergénicas de los alimentos que las contienen a los alimentos que sirven a los clientes con alergia.